¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien, espero que estén atravesando una hermosa noche de sábado. Video cortito, pero cortito de verdad, ¿eh? Circunstancialmente quedaron sobre el banco, no estaba pensado, pero quedaron estas tres unidades, las tres de 7 pulgadas, de la misma marca, distintos modelos. Esto habilita a que sea un 3 de la misma. Bueno, la que estamos viendo en este momento fue la primera unidad Inco de 7 pulgadas que compré bajo la nomenclatura industrial. Tengo algunos modelos más en 7 pulgadas, pero bueno, son del segmento que se denomina liviano. Este fue el primer modelo y me tuvo bastante cautivado, bastante enamorado, con un segmento de corte generoso. El filo de cualquiera de estos modelos verdaderamente es muy bueno. Vieron que yo no soy un tipo de andar cortando cablecitos y esas pavadas que, bueno, nada, no voy a entrar en detalles, pero creo que en algún punto hasta la hacen a propósito. Eh, pero bueno, es una herramienta de 7 pulgadas, no amerita. Sacando excepciones, como yo a veces utilizo las mini pinzas para cortar cables hasta de 2,5 milímetros. Bueno, el amigo Miguel tiene la experiencia de tener que pelar circunstancialmente con una pinza total de 7 pulgadas, creo que leí en el comentario, y le da buen resultado en lo que es intercomunicadores. Eso denota la pericia del amigo ante el uso de la herramienta. No demuestra otra cosa. Pero bueno, el excelente filo que traen, este ya era un modelo posterior, modelo, se podría decir, de segunda generación después del cambio, al menos de las que yo tengo, con ya ciertas... fue un modelo de los que menos me gustó, ya con ciertas diferencias que comenzaron a ser un clásico, con el agujerito característico, que en esta todavía no venía. Bueno, empezó a ser un clásico y todos los que trabajamos, los que andamos moviendo las manos, usando herramientas, le encontramos un uso distinto. Todos favorables, algunos doblan alambres, otros tienen grampas. Yo, por ejemplo, alguna cabecita de tornillo donde no puedo acceder, producto de bueno, el espacio, me ha sacado de algún apuro en esa circunstancia. De los tres modelos de 7 pulgadas, segmento industrial, es el que menos me gustó, pero por una cuestión personal, una cuestión de gusto. Estaba más acostumbrado a este tipo de grip. Bueno, acá ya es como que lo alisaron un poco y tiene ciertas diferencias en cuanto a uno lo maneja, no es el característico y cómodo clásico que estábamos acostumbrados. Uno se da cuenta cuando hace fuerza, cuando imprime fuerza, que no es que se nos van a caer las manos, pero si estamos marcando las diferencias entre modelos, y evidentemente alguno lo notó también, porque en el último modelo, al menos el último que yo tengo, le anexaron el climper, bueno, o el área de prensado de terminales, y volvieron a la anatomía de los grip del primer modelo, llamémosle, que al menos yo puedo mostrar. Quiero que sepan que todos vienen, estos tres modelos, bajo la nomenclatura Inco Industrial, Inco Industrial e Inco Industrial. Tengo algunas unidades más de Inco en 7 pulgadas, pero bueno, son del segmento de acero, que corresponde al segmento liviano. Bueno, en este caso esta fue una herramienta que me ha tenido, como dije, enamorado bastante tiempo. Esta es la primera, la segunda todavía está en un elenco trabajando, que
le dio paso a la gemela de esta y bueno, en otro elenco está la gemela de esta. Me seduce la idea de comprar, total, sí, me seduce, pero por lo que se ve, por lo que comentan afamados testers de herramientas, es la misma pinza, es todo igual. Yo sostengo que Inco en lo que es pinzas es superior, como total en llaves ajustables es superior, y en top es un partido distinto, donde por ahí tiene alguna que otra unidad que no vamos a encontrar en líneas de Inco y total. Pero bueno, creo que graficó mucho mejor el amigo Gregorio en su comunidad, poniendo 3 en la misma de Tissue, en top, Jadever, Watford, prácticamente la misma herramienta cambiando algunos colores. Habría que probarlas. Yo he probado, por ejemplo, los destornilladores Inco amarillos, segmento liviano, contra o versus los en top del mismo segmento, pero bueno, con su mango rojo. No he notado diferencia, quizás, si tengo que ser sincero, el en top se ha gastado un poquito más, prematuramente. Y sé que van a decir, tu predilección por Inco te hace ir a menos. Y es respetable, por lo menos yo sí digo que me gusta Inco y nada, puede que uno los cuide un poquito más. Pero créanme que cuando yo pruebo una herramienta y tengo que hacer una devolución, le doy la misma cantidad de uso, la misma cantidad de ajuste. Quizás las circunstancias donde las estuve probando dichas herramientas, en ese caso estábamos hablando de los destornilladores segmento liviano, que si bien no fue a menos para nada el de la línea en top, bueno, por ahí el de Inco resultó un poquito más rendidor. Como por ahí en el PH1 pasó al revés. El Inco presentó un desgaste prematuro un poquito más rápido. O sea, no inutilizando la herramienta, porque desgaste va a haber en cualquier herramienta. De hecho, he mostrado desgaste en herramientas Baco. Pero bueno, hay que tratar de que esa obsolescencia que va a tener la herramienta se prolongue lo máximo en el tiempo posible. Una cosa es que se gaste la herramienta y otra cosa es que se rompa la herramienta. Al amigo Gregorio se le ha partido un alicate, creo que era este es el segmento industrial, bueno, este particularmente no, este modelo, y yo valoro mucho la palabra de Gregorio, no le estoy yendo a menos para nada, lo he utilizado hasta para cortar cable de 10 milímetros, no ha tenido problemas, la verdad que no ha tenido problemas, pero hay que ser conscientes y congruentes con que hay un alicate para cada caso. Yo, por ejemplo, con el de 6 pulgadas y 7 también a veces, trabajo muy cómodo en 4 y 6 milímetros. No soy de andar con una pinza gigante, por ejemplo, podría mostrar, bueno, sin que se caiga todo, ¿no? Mientras siguen viendo los 3 modelos, todavía no se dio la circunstancia para tirar a la cancha esta. ¿Por qué? Porque me parece que las tareas que estoy realizando no amerita el uso de una herramienta de 240 milímetros. Pero bueno, si se trata de cortar cables sobre la mesa, yo no tengo drama. Mañana la saco del blister y cortamos. Voy a volver a colgar esta llavecita, que es la copia. Bueno, es como decir qué fue primero, si el huevo o la gallina, pero la copia de una herramienta Baco número 134. La 134 es una llave
poco conocida. Bueno, ahora seguro la van a conocer todos. Pero acá en el canal pocos amigos han hablado de la 134. Así que nada, les mando un saludo y espero que tengan una hermosa noche. Videíto para la sección 3 de la misma. O sea, 3 unidades, iguales características, la misma marca, distintos modelos, distintas épocas. Conclusiones. La innovación en este modelo evidentemente no dejó satisfecho a más de uno, entre ellos quien les habla, dado que en este modelo, el último, que yo considero que es el último, o sea, el más actual, han vuelto a la misma ergonomía, la misma prácticamente forma, salvando algunas distancias mínimas, pero está más cerca a parecerse a este que a parecerse a este. Y todas son del segmento industrial. Lo digo por si alguno de la logia o de la secta quiere venir a debatir o, bueno, desacreditar mis dichos. Las he utilizado a las 3, a estas por ahí no las saco mucho del taller, pero cada una tiene su gemela y lo puedo mostrar y trabajan en forma cotidiana. Les mando un saludo, espero que estén bien, como dije, y llegó la hora del café con la patrona, y bueno, nada, a los amigos que por ahí están haciendo un asadito, disfruten. Yo ya guardé el auto, estoy con mis hijas, así que nada, de casualidad quedaron sobre el banco los 3 modelos y es como que dije, es una excelente ocasión para desempolvar la sección 3 en la misma. Saludos.